Buenas tardes, profesoras, profesor y compañeros. Hoy me toca exponer la religión rusa. ¿Qué es la religión rusa? Bautizo del príncipe Vladimir por Víctor Vasnetov, 1885-1893. La religiosidad en Rusia es algo muy étnico, ya que la confesión religiosa suele estar relacionada con un grupo étnico. Así, la mayoría de los cristianos ortodoxos son eslavos, la mayoría de los musulmanes son túrquicos, la mayoría de los budistas son mongoles, predominadamente seguidores del budismo, seguidores del budismo mongol, y los judíos, que representan el grupo étnico perse. El cristianismo en la religión rusa. El cristianismo penetró en la Rus de Kiev, según el relato de Nestorio, desde el siglo I, siendo Andrés el apóstol el primer evangelizador del país. San Andrés recorrió la región situada del norte del Mar Negro, llegando hasta el río Dnieper, lugar donde se encuentra la ciudad de Kiev, la actual capital de Ucrania. En el siglo IV existían varias diócesis en la Rus meridional. La expansión definitiva del cristianismo por todo el país tuvo lugar en el siglo IV, cuando los pueblos bajo el mandato de Kiev iniciaron relaciones con las autoridades de Constantinopla. Fue el año 988 que Vladimiro I de Kiev, al contraer matrimonio con la hermana del emperador Basilio II, se bautizó, adoptando oficialmente la religión del Imperio Bizantino como religión estatal para el reino de la Rus de Kiev. Por ello, en 1988 la Iglesia Ortodoxa Rusa celebró su milenario. El Islam en la religión rusa. El Islam, mayoritariamente suní, es la segunda religión de Rusia. Es liderado por el Consejo de los Muftis de Rusia. El número exacto de musulmanes rusos es desconocido, pero algunas fuentes oscilan entre 7 y 14 millones. La mayoría de los musulmanes son étnicamente túrquicos, tanto nacidos en Rusia como inmigrantes provenientes de ex repúblicas soviéticas como Kazajistán y Uzbekistán. Los musulmanes son mayoría en diversas regiones de Rusia, principalmente en la zona del Cáucaso y Volga. Uno de los casos más destacados del enfrentamiento bélico con los musulmanes fue el conflicto étnico de Chechenia, tras los intentos fallidos de parte de los chechecos de declarar la independencia de Rusia, lo que llevó a dos violentas guerras. El budismo en la religión rusa. El budismo es la tercera religión de Rusia en número de adherentes y es la mayoritaria en las repúblicas de Buritaria, Kalmukia y Tuva. La mayoría de los budistas rusos son de origen mongol y por ende seguidores del budismo mongol, que en realidad es una forma de budismo tibetano, por lo cual los lamas rusos, teóricamente bajo la autoridad de Jexudamba Kutuktu, máximo líder del lamaísmo mongol, designado por el Dalai Lama, aunque es el Sangha tradicional budista rusa, la principal organización
del budismo ruso, la tradición namaísta mayoritaria es la Gelug. Su santidad, el Dalai Lama, visitó Rusia en 2004. La visita fue denegada previamente por presiones de China. El término para designar los monasterios budistas rusos es Taksam. El judaísmo en la religión rusa. Se calcula que hay unos 228.000 judíos étnicos en Rusia, menos del 1% de la población, y su número ha disminuido notablemente por una frente inmigración de los judíos de la ex Unión Soviética hacia Israel. Los judíos en el Imperio Ruso representaron una de las minorías más importantes y también perseguidas. Las autoridades zaristas lo observaban con sospecha, y el término pogromo, referencia al masivo linchamiento y agresión de judíos o alguna minoría étnica, es el origen ruso precisamente por frecuentes ataques violentos contra esta población. Fue en Rusia donde se publicaron por primera vez los protocolos de los sabios de Sion. Muchos de los líderes de la revolución rusa eran judíos étnicos, como Lenin. Su abuelo materno era judío convertido a la fe ortodoxa. Trotsky y Lev Kamenev. Pero la propia Unión Soviética realizó feroces persuasiones antisemitas, y un poco después de la fundación de Israel, la URSS se alineó con los palestinos y los árabes, viendo a Israel como un aliado de los Estados Unidos. De allí la URSS apoyará, por ejemplo, al Egipto socialista de Nasser contra Israel en la guerra del Sinai. El neopaganismo en la religión rusa. Los primeros neopaganos rusos fueron intelectuales disidentes del periodo soviético. Entre ellos aparecen los autores del periódico nacional patriótico Veche de Veche, Antonel Ivanov, con el seudónimo de Maulita Skratov, gran pintor del neopaganismo, Konstantino Vasilev y Alexis Dobrovsky, conocido como el hombre de Dobroslav, quien será una figura de suma importancia para el movimiento neopagano en ruso, de tendencias nacionalistas. En los años 80 se les aproxima a los académicos Valery Emelianov y Víctor Beshevsky. En la actualidad, los neopaganos están divididos en dos organizaciones principales: la Unión de las Comunidades de la Fe Patriarcal Eslava y el Círculo de la Tradición Pagana. En la Unión, la Fe Patriarcal Eslava se conformó en su origen con 5 comunidades que se habían reunido para un congreso en 1997 a orillas del río Kolokap. Ese tintes nacionalistas y racistas. Sus miembros deben ser étnicamente eslavos y el liderazgo es muy centralizado. Gracias por su atención y gracias por ver mi exposición.